El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Amigos de la costa Caribe, le damos una bienvenida a este programa Gnosis siglo XXI que se difunde todos los sábados por aquí por Radio Tropical a las 4 de la tarde. Sean todos bienvenidos. Hoy le acompaña Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Tomás Tobar. Bienvenidos. Mucha gente cree en Dios y mucha gente son ateas. No creen en Dios. Existen también muchos individuos que ni creen ni no creen. Estos últimos procuran portarse bien en la vida por si acaso hay Dios. Nosotros decimos que la creencia en Dios no significa haber experimentado eso que es Dios. Nosotros decimos que negar a Dios no significa haber experimentado eso que es la verdad, eso que se llama Dios. Nosotros decimos que dudar de la existencia de Dios no significa haber experimentado la verdad. Necesitamos experimentar eso que puede transformarnos radicalmente, eso que muchos llaman Dios. La mente del creyente está embotellada en la creencia. Y esta última no es experiencia de eso que es la verdad, Dios. La mente del que duda de la existencia de Dios está embotellada en el escepticismo y este no es la verdad. Eso que es la realidad nada tiene que ver con los tres factores de creencia, negación y escepticismo. Mientras la mente esté enfrascada en cualquiera de los tres factores mencionados, no puede experimentar eso que es divinal, eso que es la verdad, Dios, etc. Todo el mundo puede opinar sobre la verdad, pero la verdad nada tiene que ver con las opiniones. La verdad nada tiene que ver con el pensamiento. La verdad es algo que debemos experimentar en ausencia del yo. La verdad no es algo quieto, estático. La verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad no es una meta a donde debamos llegar. La verdad se encuentra escondida en el fondo de cada problema de la vida diaria. Es como el sol, resplandece tras de los negros nubarrones de nuestros defectos personales. La verdad no pertenece al tiempo ni a la eternidad. La verdad está más allá de la eternidad y del tiempo. Debemos saber vivir inteligentemente, porque en la vida práctica, inteligentemente vivida, de momento en momento podemos hallar eso que es la verdad, Dios. Solo la mente silenciosa, serena y quieta puede experimentar ese elemento que transforma radicalmente y que muchos llaman Dios. Quien quiere experimentar la verdad no debe confundir las creencias, ideas, opiniones y teorías con eso que es la verdad. Debemos experimentar la verdad en forma directa, práctica y real. Esto solo es posible en la quietud y silencio absoluto de la mente. Esto solo es posible por medio de la meditación. Vivenciar la verdad es lo fundamental. No es por medio del esfuerzo como podemos experimentar la verdad. La verdad no es el resultado
La verdad no es el producto del esfuerzo. La verdad adviene a nosotros por medio de la comprensión profunda. Necesitamos esfuerzo para trabajar en la gran obra, esfuerzo para trabajar nuestras energías creadoras, esfuerzo para vivir, luchar y recorrer el camino, pero no necesitamos esfuerzo para comprender la verdad. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos regalando algunas fórmulas de medicina natural para todas aquellas personas con problemas, especialmente problemas que tienen que ver con el estómago. Por ejemplo, para la gastritis o las úlceras del estómago, el aguamiel extraído del maguey, es decir, se utiliza esa parte que florece, esa planta, y se le extrae el líquido. Para la acidez estomacal, esa sensación de quemazón, calambres, náuseas, de ardor e irritación en el estómago, tomamos una ramita pequeña de ajenjo en una taza de agua hirviendo. Lo tapamos y dejamos reposar por unos minutos. Tomar una taza en ayunas. De igual forma, la alcachofa, una hoja de alcachofa picada y una cucharada de hojas de boldo. Se hierve en una taza de agua por 5 minutos y se debe tomar una taza diaria por 30 días o hasta que la persona supere este problema. Para las cuestiones del estómago es recomendable consumir la ensalada de aguacate y apio. Para el estreñimiento, tomar un vaso de jugo de tamarindo, un vaso de jugo bien concentrado endulzado con panela. Se toma una vez al día hasta obtener la curación. Hasta aquí todas estas recetas. En el próximo programa, nuevas fórmulas de medicina natural. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. En general, la Biblia condena la fornicación o eyaculación seminal en el varón y el orgasmo en la mujer, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No obstante, nadie dice nada sobre este asqueroso delito. Por el contrario, se defiende, porque esto es lo que la humanidad más desea. ¿Cuál es el resultado y la consecuencia de la violación del mandamiento no fornicar? Sencillamente, el desenfreno, el desorden sexual, el desmedido aumento demográfico, la irresponsabilidad conyugal, la degeneración física, ya que origina el desgaste energético y substancial del organismo humano, la degeneración psicológica, ya que crea más entidades inhumanas
e infrahumanas, es decir, más yoes. Si la humanidad supiera que el sexo es el principio y el fin de la existencia humana, seguramente estudiaría más juiciosamente el aspecto relacionado con los misterios sexuales y cumpliría seriamente con este mandamiento de la ley del Señor Jehová, que para los intelectuales, tanto como materialistas, importa un comino. Hoy en día, y sobre todo en el mundo occidental, es muy raro encontrar a alguien cumpliendo con este mandato divino. En el Levítico 15, 18 dice: y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Como podemos ver aquí, se dice claramente con una mujer, mas no se discrimina si es con la esposa, con la concubina, con la amante, con la prostituta, etc. En el Levítico 15, 31 dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ese tabernáculo, el cual nos menciona la Biblia, es el sexo, que es contaminado por la asquerosa fornicación. El sexo es una espada de doble filo, da la vida eterna y proporciona la muerte segunda. Si se utiliza tal como lo manda el Señor Jehová, sin emisión seminal, pues dará la vida eterna, el elixir de larga vida de los alquimistas de la Edad Media, la resurrección de los auténticos cristianos, que son los que viven en su vida práctica las enseñanzas crísticas. Pero si se utiliza para la fornicación, entonces nos haremos impuros, o sea, pecadores, lacras humanas, merecedoras de la segunda muerte. Amigo que nos escuchas, ¿eres creyente? ¿Perteneces a alguna secta religiosa? ¿Ocupas algún puesto burocrático en tu religión organizada? ¿Tienes cientos de seguidores? Tal vez eso esté bien, pero ¿estás cumpliendo con la ley del Señor Jehová de la no emisión seminal? Le comentas a todos tus seguidores que si no cumples con esta ley serás inmundo, o sea, serán rechazados en el reino de Jehová. ¿Y qué es una persona inmunda? Una persona egoísta, lujuriosa, glotona, perezosa, iracunda, envidiosa, codiciosa, celosa, adúltera. Pero el fornicario es inmundo porque a través de la emisión seminal permite la creación y fortificación del yo egoico, o sea, del pecado, que está constituido simplemente por esos elementos subjetivos, infrahumanos, que nos mantiene prisioneros dentro de la herejía de la separatividad. Vemos que el amado Maestro Jesús habló de un segundo nacimiento. Para poder lograr ese segundo nacimiento es indiscutiblemente a través del sexo. Por eso está escrito en el libro de San Juan, capítulo 3, del 1 al 21. Si el amado Maestro Jesús no hubiera pasado por el nacimiento segundo a través del sexo sagrado, jamás se hubiera preparado para encarnar al Cristo. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Esta sesión es dirigida con todo el cariño para todos nuestros radioescuchas y también aquellos que por la web nos están viendo
y les invitamos para que inviten la difusión de estos conocimientos, ya que el maestro Samael Aún Weor enfatiza sobre estos 3 factores de la revolución de la conciencia, en la cual es el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad que sufre. Vamos hoy a hablar de un tema con respecto al morir, y antes de empezar, pues la reflexión anterior sobre el sexo, sobre la verdad, pues es bueno que lo llevemos a nuestra conciencia, porque nosotros generalmente estos conocimientos que entrega el maestro Samael Aún Weor, generalmente pues la llevamos únicamente a nuestra mente y no la llevamos a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre la autoobservación, entregándole a todos aquellos que por primera vez escuchan este programa la clave por las cuales podemos comprender más profundamente estas enseñanzas, sobre todo cuando se vive. Y el maestro enseña la autoobservación como el primer paso para nosotros poder comprender o poder experimentar eso que se llama Dios, esa parte divinal en nosotros. Bien sabemos que de una u otra manera todas las religiones son necesarias. En cada una de ellas se encuentran los valores, se encuentran los principios espirituales, y muchas personas, conozco en especial, que pertenece a cualquier religión, pues son sinceras en el lugar donde está, y esto hace parte de un curso, de un proceso que el alma tiene que ir pasando por diferentes escenarios, y luego pues cuando ya está preparada pasa ya por un conocimiento más trascendental, el conocimiento esotérico. Y precisamente la autoobservación es la base del conocimiento esotérico, porque en ella se encuentra el descubrimiento de nosotros mismos, el descubrimiento no solamente del ego, sino que a través de la autoobservación podemos también descubrir esa parte interna de nosotros que es nuestro real ser, comprender y descubrir que en nosotros habita una divinidad, y esto lo menciona la Sagrada Escritura, pero también podemos ver, podemos descubrir también nuestra propia tiniebla interior, ya que la autoobservación pues nos permite mirar hacia adentro, observarnos nuestros pensamientos, observar nuestros sentimientos, observar nuestras emociones, nuestros deseos, observar nuestros movimientos, nuestra forma de actuar ante la vida, ser más detallista y observar más detalladamente nuestras propias reacciones de instante en instante, y esto nos permite ir poco a poco conociéndonos un poco más y más. Cuando estamos en estas escuelas, en estos estudios, y de verdad nosotros queremos lograr pues ese resultado, lo principal que debemos saber es qué es lo que queremos, por qué estamos en estos estudios, cuál es nuestra meta, porque si uno sabe cuál es el objetivo, se propone unas metas para lograrlo, entonces empieza a dar los pasos para esa realización de ese trabajo. Por ejemplo, si queremos erradicar nuestros egos, nuestros errores, necesitamos tener la memoria quieta para que la mente se serene, y luego en observación, con calma, poder conocernos a nosotros mismos.
contemplarnos como si hubiese una división, es decir, se da la división entre lo observado y el observador. Mientras no se dé esta división, no podremos estar seguros que estamos en el camino correcto de la autoobservación. Muy importante saber, reconocer y mirar hacia adentro de nosotros mismos, que estamos llenos de errores. Hay personas que dicen, no me gusta ir a ninguna religión, no quiero ir a ninguna iglesia, porque es que allá no encuentro lo que yo necesito. A mí no, yo creo en Dios y ya. Porque nada me llena, siempre me siento vacío, vacía. Y eso de religiones, pues siempre es lo mismo. Siempre rezan, oran, piden, hay testimonio y no pasan de allí. Esto nos invita a que cada ser humano necesita algo, quiere algo, tiene esa meta, pero realmente no sabe o no ha visto cómo ir tras esa meta. Porque realmente encontrar a Dios no es un lugar. Encontrar a Dios es buscarlo dentro de nuestro corazón. Pero ¿cómo lo busco? Si para nosotros, desde que nacemos y vamos creciendo, vamos adquiriendo nuestra personalidad, vamos alimentando esos egos, porque de hecho, a medida que vamos desarrollando y vamos creciendo, vamos fortificando nuestro propio ego. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñan eso. Nosotros no sabemos que cada cosa, cada acción, cada ira, cada apego, cada cosa que yo digo esto es mío, es parte de ese ego. Entonces el ser humano pues está desorientado, está desubicado y no sabe, no reconoce que todas estas cosas es la que nos empaña nuestra conciencia y nos hace por ello seres humanos totalmente dormidos. Necesitamos aclarar, necesitamos ver esto para nosotros poder ir haciendo una revalorización de nuestro propio yo, de nuestros propios errores, de nuestro propio programa día a día. Porque mientras nosotros no reconozcamos que cada instante que pasa, que cada día que vive está dormido, que no ha hecho nada por despertar, ni siquiera reconoce que todos esos pecados capitales o todo ese ego que hoy en día pues es muy normal, que cada persona dice no, está ¿cómo es? Creciendo su ego se está haciendo fuerte, pero en general esto lo decimos en una forma pasajera. Entonces cada ser humano necesita saber que si el pecado es, por ejemplo, mentir, pues entonces vamos a mirar cada día cuántas veces mentimos y por qué lo hacemos y que en qué condiciones y por qué tenemos que estar en estas cosas. Y así vamos a ir mirando que nosotros sí estamos errados, que nosotros sí estamos dormidos. Estamos aceptando, todo el mundo acepta que es pecador, pero realmente no hace nada para quitarse ese pecado, para quitarse, irse como que abriendo campo y viendo esa luz que lo que necesita que lo guíe. Entonces, aquí en la gnosis es donde realmente vamos a encontrar cada paso que vamos a dar, cada escalón que vamos a subir, cómo es lo que lo tenemos que hacer. Entonces, para eso está la autoobservación. Cuando ya nosotros reconocemos que realmente necesitamos hacer un trabajo y que tenemos que seguirlo, entonces necesitamos acrecentar estos pasos para poder tener esas virtudes, para poder ver, para poder seguir, porque mientras tanto pues no hacemos nada. Muchos nos decimos que
que hay que buscar a Dios, que hay que llegar a esto, que hay que hacer esto y que hay que hacer esto, que hay que meditar. Pero ni siquiera nosotros hacemos una meditación reflexiva, ni siquiera nos detenemos a ver qué hicimos hoy, no hacemos un retrospectivo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a avanzar? Pues no hay avance porque realmente pues no nos interesa y nosotros creemos que la vida pues es tan larga y que todo este tiempo nos va a alcanzar. Y resulta que si hoy abrimos los ojos y ya tenemos 50, 60 o 30 o los que sean y no hemos hecho nada, pues entonces ahí estamos perdiendo el tiempo y no hemos hecho nada. Entonces tenemos que hacer. Y es que precisamente romper con esas cadenas, esa programación que traemos en nuestra mente, con la cual nos criaron, no es fácil. Y existen dentro de nosotros ciertos defectos que son piedra de tropiezo para iniciar esa autoobservación de sí mismo. Por ejemplo, el delirio de grandeza, creernos que somos siempre la misma persona, no admitir que tenemos diferentes egos, diferentes defectos. Esas personas que se creen muy sabias, autosuficientes, llenos de engreimiento, orgullo místico. Aquellas personas que no sabemos ver el punto de vista ajeno. Entonces, todas estas cadenas pues no son fáciles de romper y precisamente como están en nuestra mente, toca irlas rompiendo poco a poco. El maestro Samael enseña la clave sol. O sea, para empezar, la clave sol. Y la clave sol, pues, él nos enseña que tenemos que colocar la conciencia en el sujeto, o sea, nosotros, en el objeto, lo que se está haciendo, y en el lugar donde uno se pueda encontrar en este instante. Entre otras palabras, también enseña en el libro de Psicología Revolucionaria y en la síntesis de todos los libros que el ser humano jamás debe olvidarse de sí mismo, de su real ser. O sea, la autoobservación nos permite recordar a nosotros mismos de que dentro de cada uno de nosotros existe nuestro real ser, esa parte divina. Entonces vamos a tratar de detallar cada uno de estos temas. Además de esto, el otro procedimiento es, después de descubierto un agregado psicológico, tenemos que llevarlo al bisturí de la crítica, de la autocrítica. O sea, no sentirnos grandes ni justificarlo, sino realmente tenemos que colocarlo en el banco de los acusados y ver el daño que estos agregados nos ocasionan, no solamente a uno, sino a las demás personas. Hay que comprenderlo profundamente, hay que arrepentirse profundamente, perdonar a las personas para poder pedir perdón y luego pedir a la madre que desintegre agregado. Esto se logra en una meditación. El maestro es tan preciso en su enseñanza que él habla, por ejemplo, un tema muy importante que son los 4 caminos. O sea, el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi y del matrimonio perfecto. Esto se relaciona con la autoobservación, con el proceso que debemos hacer para poder entrar ya en la autognosis. Pero vamos a empezar con lo más sencillo, la clave sol. Cuando el maestro habla del sujeto, pues él le enseña una pregunta. Cada uno debemos hacernos una pregunta, pero una pregunta no mecánica, sino para reflexionar. Él enseña la siguiente pregunta: ¿quién soy? Esa pregunta es reflexionar en el instante quién es realmente. Por ejemplo, si vamos en un bus, a veces tenemos la mente en otro lugar, pensando en un problema, en un futuro, en un pasado. Si en ese instante se pregunta quién soy, en ese instante se conecta con su real ser. Ese el yo soy. No es decir, no, mi nombre es tal persona, esto no, mirar hacia adentro, descubrir dentro de nosotros mismos esa parte divina, conectarlo, eso nos da
ese que se llama, ese misticismo con nuestro real ser. Y cuando me conecto con nuestro real ser, pues descubro o separo todo aquel que no es del ser, todo aquel que sobra. En ese instante posiblemente hay un pensamiento, hay un deseo, hay una idea, y pongo a relacionar si esto le pertenece o no le pertenece al real ser. Ahí descubro nuestros propios agregados, nuestros propios deseos, que no es del ser, no es de la conciencia. El maestro Ravolú también nos enseña una clave, que si uno descubre un agregado psicológico en acción, pues en ese instante se le suplica a la madre que desintegre ese defecto, ese deseo, ese pensamiento, esa idea. O sea, cada defecto, cada idea, cada pensamiento, cada cosa que uno se descubra cuando se hace la pregunta ¿quién soy? Y si descubre de pronto un pensamiento de ilusión, de pronto descubra un deseo de ir a algún lado o de decir algo, pues se le suplica en ese instante a la madre: Madre de mi Cristo, desintégrame este defecto, este agregado, este sentimiento que en el momento ha descubierto. También debemos colocar la conciencia en el objeto. Yo le hago una pregunta a los que nos están escuchando y algunos que están viendo por la web. ¿Son conscientes o somos conscientes de lo que se está haciendo? Si se está comiendo, ¿somos conscientes cuando estamos comiendo? ¿Somos conscientes cuando estamos bañando? ¿Somos realmente conscientes en nuestras actividades? Si, por ejemplo, la dama de la casa está en la cocina, ella es consciente de lo que hace, está pendiente de los movimientos de sus manos cuando coge la cuchara o hace las cosas, es consciente de esas acciones que está haciendo. Si nosotros somos conscientes y observamos nuestro movimiento, cuando la mano agarra, cuando habla, cuando vemos, todo eso, estamos colocando la conciencia en ese instante, estamos viviendo el momento. Uno no necesita hacer tanto esfuerzo, porque la mente todo lo quiere complicar. Creemos que la autoobservación es un proceso de repetición constante cuando la gente termina cansada, mientras que es un proceso de reflexión, de momento en momento, de instante en instante. En cuanto al lugar, ¿somos conscientes en el lugar donde estamos? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en una cabina de transmisión, pues somos conscientes de que estamos aquí. Hemos detallado el lugar. Ustedes son conscientes de dónde están sentados. Entonces, todas esas cantidades de acciones que el ser humano hace en el lugar donde lo hace, debemos colocar la conciencia, y en ese instante podemos decir que no nos hemos olvidado de nosotros mismos. Debemos ser conscientes en cada instante. De esa manera permitimos que esa parte divina, que esa parte conscientiva, que nuestro real ser se manifieste en nosotros. Nos equivocamos menos, cometemos menos errores, y lo más importante, descubrimos nuestros propios errores psicológicos. Hay errores que se manifiestan en un lugar diferente. Por ejemplo, en la casa, nosotros tenemos un comportamiento totalmente diferente cuando estamos en la calle. ¿A qué se debe eso? Sencillamente porque en la casa se manifiesta una serie de agregados y en la calle se manifiestan otro tipo de agregados. ¿Lo hemos descubierto? Lo hemos descubierto en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones. Entonces es bueno que nosotros retomemos nuevamente el trabajo de la autoobservación para descubrir no solamente las acciones externas, sino los procesos psicológicos de nosotros, y de esa manera podemos decir que cometemos menos errores, y al colocar la conciencia en esos procesos, tanto externos como internos, equilibrar esos dos aspectos de nosotros, vamos a descubrir y vamos a tener las herramientas, las armas necesarias para poder cambiar. Si el ser humano no se autoobserva, no puede cambiar, porque no se puede eliminar lo que no se ha descubierto, lo que no se conoce. Nosotros podemos decir, no, yo sé que cojo rabia, sé que soy celoso, sé que soy celosa, dirá la mujer, sé que soy orgulloso, orgullosa. Una cosa es saber
y otra cosa es observarlo, cómo se procesa dentro de uno, aprender a separarse de eso. Y solamente se logra a través de la autoobservación, en esos tres aspectos, sujeto, objeto y lugar. Tenemos que vivirlo de instante en instante. No podemos cometer el error de olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro real ser. La autoobservación es un recuerdo de nuestro real ser, un recuerdo de sí mismo, de eso que está dentro, que nos da la fuerza para podernos separar de nuestros propios agregados. Entonces, debemos trabajar esto, debemos practicarlo de instante en instante, de momento en momento. Luego de esto, ya tenemos una disposición, ya tenemos la conciencia dispuesta para hacer el segundo ejercicio, que es la meditación. Mientras nosotros durante el día no procedemos de esta manera, por mucho esfuerzo que queremos hacer para meditar, que entre otras cosas, eso se torna difícil para los estudiantados gnósticos, porque podemos hablar maravilla, pero en los hechos meditar, eso es extremadamente complicado, porque nuestra mente, pues obviamente no nos permite ese procedimiento, esos procesos. Entonces tenemos que primero aprender a ser conscientes durante el día, para luego poder meditar en las noches en momentos de descanso. El maestro Samael, ¿usted va a comentar algo de estos temas? Bueno, hay algo muy importante que no debemos olvidar, que es la comprensión. Nosotros pues descubrimos, y como acaba de decir aquí Tomás, sabemos que tenemos ira, sabemos que tenemos celos, y etcétera, etcétera, pero siempre le echamos la culpa a los demás. No, tú tienes la culpa de que yo sea celoso, porque es que tú te vas y me dejas sola aquí y yo te veo hablando con otras mujeres. Tengo ira porque es que usted me hace coger rabia. Entonces, muchas veces en la casa, en nuestros hogares o en el lugar donde uno se encuentra, tiene ese gimnasio psicológico donde afloran tantos yoes, que entonces uno forma un conflicto, y ese conflicto es donde nosotros debemos aprovechar para verlos, para descubrirlos y para entenderlos, para comprenderlos, porque si no comprendemos, pues es obvio que también es muy difícil poder lograr desintegrar algo que nosotros no queremos desintegrar. Entonces, esa comprensión hay que llevarla. ¿Por qué yo siento ira? ¿Por qué usted me causa ira? Algo que me dijo, algo que... Y uno realmente, cuando empieza a ver y a desmenuzar eso de pedacito por pedacito, uno se va dando cuenta que realmente no valía la pena. Muchas veces un niño, a uno le pide agua una vez, 2 veces, 3 veces, y ya uno tiene rabia. Entonces, uno no entiende que el niño tiene sed. A veces la toma y la bota, ya uno cogió rabia por eso. Y entonces uno le echa la culpa al niño, que por eso es que yo tengo ira. Entonces, pero no entiende que realmente la ira uno la tiene, y que es un pecado capital, y que realmente, pues si ese niño no me saca la piedra, pues obvio que yo no voy a descubrir que tengo esa ira. O sea, que el niño te hace un favor. Sí, exactamente. Definitivamente, de descubrir para que aflore la ira. Exactamente, entonces la comprensión es muy importante. Bueno, el maestro Samael también habla sobre la importancia de la meditación. Es importante ese aspecto, porque si nosotros descubrimos un agregado y no lo sometemos a una profunda meditación, obviamente que no se va a disolver. Recuerde que hay que ahondar en aguas profundas para que realmente podamos descubrir en las profundidades esos agregados que nos mantienen sometidos al dolor. Por eso la necesidad de la meditación. Y entre otras cosas, el maestro habla de diferentes claves para la meditación. Por ejemplo, hoy en la misma palabra del propio maestro tenemos una clave para que nosotros aprendamos a meditar. Entonces vamos a pasar la clave que enseña el maestro Samael con sus propias palabras sobre la meditación. Necesitamos que ustedes aprendan a meditar profundamente, que sepan meditar. Cuando uno ha conseguido, pues,
una verdadera concentración llega a una verdadera dicha. Vean ustedes, si yo no hubiera tenido en vida la experiencia del vacío iluminador allá en mi mocedad, no estaría hablándoles ahora en la forma que les estoy hablando. Esa experiencia vívida jamás se borró de mi conciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. Es posible que en un samadhi de estos, es decir, en una práctica de meditación profunda, pueda la conciencia de un ser humano escaparse de entre el ego para experimentar la dicha del vacío iluminador. Es obvio que si lo consigue, trabajará con gusto sobre sí mismo, trabajará con ardor, que habrá experimentado ciertamente en ausencia del ego eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Aquí les he enseñado una forma sencilla de meditar, porque hay un tipo de meditación que está dedicado a la autoexploración del ego, con el propósito de desintegrarlo, de volverlo ceniza. Pero hay también otro tipo de meditación que tiene por objeto llegar algún día a la experiencia de lo real. Ojalá lo lograran ustedes, para que se sintieran animados interiormente y trabajaran sobre sí mismos. Sin embargo, conceptúo que es necesario tener algún mantra que les sirva. El mantra que les voy a dar esta noche es muy sencillo. Ya les di una palabra de ese mantra en una pasada plática y ustedes lo recordarán. Gate. Pero esta noche les voy a dar completas las palabras de todo el mantra. Gate, gate, para samgate, bodhi, swaha. En las grabadoras tiene que haber quedado grabado y también en los corazones. Repito, gate, gate, para samgate, bodhi, swaha. Ese mantra se pronuncia suavemente, o con la mente y el corazón. Puede también usarse es decir, como verbo silenciado, porque hay dos tipos de verbo articulado y verbo silenciado. El verbo silenciado es poderoso, relaja el cuerpo totalmente y después de relajado se entrega totalmente a su Dios interior profundo, sin pensar en nada, únicamente recitando con la mente y el corazón el mantra completo. Gate, gate, para samgate, bodhi, swaha. La meditación debe ser muy honda, muy profunda. Los ojos cerrados, el cuerpo relajado, entregados completamente a su Dios interior. Ni un solo pensamiento se debe admitir en esos instantes. La entrega a su Dios debe ser total. Y solamente el mantra debe resonar en su corazón. Este mantra entiendo que abre el ojo de Tajo. Este mantra profundo un día los llevará a ustedes a experimentar en ausencia del ego el vacío iluminado. Entonces sabrán lo que es el sunyata. Entonces entenderán ustedes lo que es el prajñaparamita. Perseverancia es lo que se necesita
Con este mantra podrán ustedes llegar muy lejos. Conviene experimentar la gran realidad alguna vez en la vida, porque así se llena uno de ánimo para la lucha contra sí mismo. Esa es la ventaja del Sunyata. Esa es la ventaja más grande que existe en relación con la experiencia de lo real. Y para que esta noche se aproveche la meditación y el mantra como es debido, vamos a entrar un rato en meditación. Bueno, entonces ahí es un regalo para nuestros oyentes para que practiquen ahí en viva voz del maestro Samael. Tenemos la clave, la práctica para poder nosotros entrar a una profunda meditación y poder tener mayor fuerza en este trabajo, mayor certeza en este trabajo. También tenemos un audio de dura 1 hora. Lo que esté interesado le puedo dar la forma del audio porque ya está editado, donde está el mantra y ustedes mentalmente lo pueden repetir con toda la fuerza de su corazón mientras medita. Y es maravilloso para poder entrar a esa meditación. Vamos a escuchar un poquito ese audio. Bueno, entonces nosotros nos concentramos en la voz, entramos en una profunda meditación con este mantra y tenga la plena seguridad que poco a poco la conciencia participa y poco a poco va quedando la mente quieta hasta llegar a un punto donde queda desconectado de sus propios egos. Entonces la gnosis es para vivirla, es para hacerla carne en nosotros, así que los que estén interesados pues llamen aquí a la emisora posteriormente, ya terminó el programa, y le hacemos llegar de alguna manera este audio para que ustedes practiquen en su casa. Es todo por hoy, gracias por su sintonía. Hoy les acompañó Beatriz Fernández, Celina García. y este es su servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todo, paz inverencial.